verdad que venía muy mal. Veníamos incluso perdiendo plata, o sea, yo tenía que poner plata en mi bolsillo para que siga. Octubre, decíamos, estábamos en 1.000 a 1.500 dólares de facturación. Noviembre, que ya había empezado a implementar algunas cositas, 2.000. Diciembre, 2.500. Y en enero fue casi 10.000. De 2.500 a 10.000 en un mes. A mí me dio mucha paz. Esa claridad, esa paz es invaluable. Lo que se viene en los próximos meses sé que va a ser increíble. Como ya siento internamente de que se vienen cosas muy, muy buenas. Nico, ¿cómo estás? Mati, ¿qué onda? Buenas, bienvenido. Placer. Qué grande, qué lindo tener este espacio, poder ver el desarrollo y ver el antes y el después, que es un poquito lo que venimos a documentar acá. Qué lindo verlo y en el caso de tu caso puntual, en tan poco tiempo. ¿Cuántos fueron? 6 meses, más o menos. Estamos a 6 meses desde que arranqué la mentoría, pero los resultados ya en el primer mes fue increíble el cambio. Obviamente cada negocio está en como momentos distintos y creo que justo en mi caso es un poco especial porque quizás ya había una buena base, pero faltaba como un arito de la cadena como para cerrarlo y que todo pueda empezar a escalar. Y lo difícil es encontrar cuál es ese punto que está faltando y que por suerte lo encontramos bastante rápido. En mi caso, fuimos como trabajando las cositas que eran necesarias para poder ver los resultados de ahora. Totalmente. Antes de meter manos, o sea, quédate con eso que acabas de decir, porque quiero hacer Sí. doble clic, pero antes, presentate porfa para quien esté del otro lado. Bien, yo soy Nico Felfer, soy el fundador de FitFood, que es una marca que arranqué oficialmente hace 8 años. Vendemos mantequilla de frutos secos con el objetivo de ayudar a personas a tener una alimentación un poquito más saludable. Hace 8 años fue esa primera publicación de Hola Mundo, estoy vendiendo algo, que eran mantequillas de maní y granola. Después, esto fue en 2018, hasta 2020 fue creciendo de a poquito, poquito, poquito y agregando nuevos productos, llegando más gente, a amigos, amigos de amigos. Y en 2020 decidí irme a vivir afuera y a laburar afuera. Y ahí delegué todo el negocio a mi vieja, todas las cosas del día a día y a una agencia todo lo que es de marketing. Entonces, de 2020 a 2024, o sea, 4 años, estuvo todo el negocio como a fuego bajo. Seguía existiendo, seguíamos agregando algunos productos, seguíamos mejorando de a poquito las cosas, pero estuve a punto de cerrar el negocio muchas veces y en 2023 fue cuando decidí renunciar a mi laburo. Me di cuenta de que no quería seguir trabajando para alguien, de que el camino que estaba siguiendo, que era como programador, no me llevaba a un lugar al que quería, no era la montaña que quería seguir escalando y dije, bueno, no es por acá. Y un año después dije, bueno, ¿y si le doy una posibilidad al emprendimiento? La verdad que venía muy mal, veníamos incluso perdiendo plata, o sea, yo tenía que poner plata en mi bolsillo para que siga. Después de 7 años estuve a punto de cerrarlo en octubre del año pasado, así que fue ahí como ese punto de inflexión de antes de cerrarlo, o sea, sería una pena como cerrarlo sin darle una chance de verdad a este negocio y meterle todo mi corazón y mi cabeza al 100%. Así que ahí tomé la decisión de entrar a la mentoría y bueno, después pasó todo lo que vamos a ir contando un poquito más adelante, pero ese es el contexto de algo que empezó hace muchos años por hobby, lo fui teniendo fuego bajo mientras yo estaba viviendo afuera, dedicándome a otra cosa y ahora volví para dedicarme al 100%. Sabes que ahora que, si bien fui viviendo como el día a día o el semana a semana, por así decirlo, del lado nuestro, pero conversando con vos en estos últimos meses, y no es la primera vez que escucho esta historia, porque ya me lo habías contado al principio de todo, me gustaría hacer doble clic en algo que acabas de decir que me llamó mucho la atención, que es que lo delegaste con una agencia. Cuando uno generalmente, quizás desde el desconocimiento del rubro, uno generalmente dice, che, el marketing como que no es lo mío, o hay como un montón de cuestiones, cada uno tendrá el motivo por el cual dice, bueno, che, quiero delegar esto, y qué loco cómo uno delega el marketing esperando cierto resultado, y en realidad, sin hablar mal de la agencia, porque lo más probable es que hayan hecho un gran laburo, pero justamente no es la palanca que hay que tocar. Entonces, sí quería conocer un poquito tu punto de vista, que has tenido la experiencia o sea, de las dos maneras, delegándolo al 100% y como olvidándote, versus metiendo las manos y tomando el famoso camino largo que todo el mundo, o sea, que nadie quiere tomar porque es más cómodo, es una realidad, es como más cómodo decirle a la agencia, che, tomá, haceme el marketing, haceme los posteos, haceme la pauta, haceme la publi y esperar un resultado es mucho más cómodo que meterse a laburar uno. Pero brevemente, sin quizá profundizar mucho, sin mencionar a la agencia ni mucho menos, porque no es la idea, pero sí contar un poquito cómo fue tu punto de vista,
la comparativa de ambas cosas. En principio, decir que el trabajo de la agencia fue muy bueno. No es que dejé de trabajar con la agencia porque el trabajo sea malo o porque crea que no funcione, sino que hay que entender en qué momentos sirve y cuándo no, dependiendo de cada uno. Creo que ahí el autoconocimiento es clave. Yo en su momento, cuando decidí delegar, yo no sabía nada de marketing. No solo que no sabía, sino que no me interesaba. De hecho, me parecía un mal necesario. O sea, me parecía algo malo el hecho de como vender, ¿entiendes? Entonces, yo tenía creencias que quizás me limitaban en ese sentido, de creer que vender es malo, publicitarte es malo, pagar para aparecer en Meta es malo, publicar en Instagram es malo, porque si yo no quiero consumir Instagram porque creo que no me hace bien al cerebro, ¿por qué voy a estar agregando más? Entonces, creo que es algo que quizás le pasa a muchas personas, de tener creencias que van en contra de lo que es la venta, que quizás son, no sé, tienen una pastelería y les gusta cocinar y quieren que la gente coma esas cosas, pero después no quieren estar mandando mensajes o pasando precios o haciendo publicidad. Quizás hay algo interesante para hacer doble clic. Y yo en su momento tenía esas creencias de no es algo que me gusta, no lo disfruto. Yo era muy poco en producto y procesos, y marketing, nada, hay que hacerlo. Y con el paso de los años, en esos como vamos a decir, esos 4 años de exilio en el que no estaba en el negocio, fui ahí leyendo y aprendiendo y cambiando mi perspectiva en relación al marketing y lo que son las ventas, y darme cuenta que vender es servir. O sea, si yo tengo un producto que creo que le puede resolver un problema a alguien, si yo no le vendo, le estoy limitando la posibilidad de resolver ese problema. Estoy perjudicando a la persona por no venderle. Y hacer ese cambio me hizo darme cuenta de que tenía que interiorizarme un poco más, y cuando me interioricé empecé a leer y aprender, y ahí tenía más herramientas para volver a tomar las riendas. Creo que es importante como dueño de negocio tener primero creencias correctas relacionadas a lo que son las ventas. Si yo creo que vender es malo, no va a funcionar nunca. Si yo creo que vender es servir, ahí ya empezás en la dirección correcta. Y después hay que tener unas habilidades básicas como para que en el momento en que delegues algo a una agencia, poder tener criterio para entender si están haciendo las cosas bien y poder dar feedback. Eso es algo que yo no tenía en su momento. No tenía forma de decirle a la agencia qué es lo que quería cambiar o qué cosas me parecía que no estaban alineadas con lo que necesitábamos. Y ahora, si yo quisiera delegar ciertas tareas, tengo las herramientas para hacerlo. Entonces, ahora, si delegara a una agencia, sería de una forma muy distinta a como fue hace 4 o 5 años. Totalmente. Bien, bueno, entonces, pasaron los 7 años, llegaste a nosotros. Quiero llevarte a esa primera llamada. ¿Qué fue lo que venías, más o menos lo que venías a buscar? Y si en algún momento es como que entraste en alguna duda, miedo, algo que te causó como ese, cuando uno está en una llamada y está en el momento de pagar, siempre tiene como ese fueguito en el estómago. Entonces quería preguntarte cómo lo habías vivido, qué era lo que te hacía dudar en ese momento. Volviendo al momento de la historia, esto es octubre 2024, la facturación de ese mes estaba entre $1.000 y $1.500, o sea, no era suficiente para cubrir los costos fijos que tenía. Yo tenía que poner un poquito extra, entonces estaba perdiendo plata y el negocio por defecto estaba muerto. Esa era como la definición. O sea, si seguía en ese ritmo, si no cambiaba nada, el negocio ya no funcionaba. Entonces, en ese momento no me pasó de sentir como de tener un miedo particular de la mentoría, porque dije, lo peor que puede pasar es que la mentoría no funcione y el negocio cierre. O sea, el peor riesgo hubiera pasado si no tomaba acción también. Justo el otro día le puse nombre a este concepto, hablando con alguien, que es el riesgo de no cambiar, porque muchas veces pensamos en los riesgos de tomar acción. ¿Qué pasa si hago la mentoría y me estafan y pierdo plata, no sé qué? Pero nunca pensamos en el riesgo de quedarnos como estamos. Y me di cuenta que si no tomaba una acción en ese momento, era 100% de riesgo, porque si no cambiaba nada, el negocio iba a morir. Y cuando tuve la llamada fue como, no importa lo que me digas, o sea, obviamente me parecía como alineado con lo que necesitaba, pero no importa lo que pase, tengo que tomar esta acción, tengo que probar algo, porque si no, el negocio va a morir. Bien, entraste. Expectativa versus realidad. ¿Qué venías a buscar y con qué te encontraste dentro? No sé exacto qué me imaginaba en la cabeza de lo que iba a hacer, pero me acuerdo del primer mensaje de Nati. Apenas arrancó el programa, recibí un solo mensaje que en resumen decía: Nico, este es tu roadmap, este es tu hoja de ruta, acá tenés todas las tareas que tenés que hacer, vas a empezar por la primera y cuando termines vamos a verlo, lo revisamos y pasás a la segunda. Ese era el mensaje. Cuando lo recibí fue como muy confuso, decir,
decir, che, estoy pagando por esto, y por otro lado, por un lado la confusión y por otro lado la claridad de decir, tengo el roadmap. O sea, si me enfoco en cada tarea y voy avanzando, voy a llegar a los resultados que quiero. Al final, lo que uno termina pagando a alguien, ya sea a un curso, una mentoría, un coach, por la claridad de saber qué es lo que debería estar haciendo en este momento, y por el accountability de semana a semana estar charlando para asegurarte de que estás trabajando en eso. Entonces, por un lado no puede ser que sea tan simple, y por otro lado, qué bueno que sea tan simple, entre comillas. Bien, entraste, llegaste con el random, tuviste ese sentimiento medio encontrado de, che, pero en definitiva fue simple, entre comillas. ¿Cuál fue de todos los desafíos que fuiste teniendo, si pudieras nombrar los 2 o 3 desafíos que has tenido en estos 6 meses de trabajo? Puntualmente me parece un mensaje muy interesante de tu punto de vista, de cómo lo fuiste viviendo vos. Creo que el desafío más grande en general, y creo que va más allá de lo que es negocios o emprendimientos, es el tema de la longevidad. O sea, para llegar a esta situación de estar en la mentoría, justo mi negocio lo empecé hace 7 años y fue muy lento, pero en todo ese camino hubo muchas chances de decir, no sigo, y de corto el negocio por esta cosa o por la otra. Y creo que lo más difícil fue, mirando para atrás, llegar al momento de empezar la mentoría, como haber hecho todos los pasos y no rendirme antes. Y obviamente durante la mentoría también, de no rendirme y seguir haciendo las cosas para que el negocio se mantenga. Creo que si uno se enfoca en como la longevidad, en negocios, en hábitos, en relaciones, hay más chances de llegar a tener resultados. Porque si vos recién arrancás, es muy difícil que en un mes tengas los resultados que te gustaría. La mayoría de los resultados de todo vienen del interés compuesto, de hacer cosas y que vayan creciendo, creciendo y creciendo. Entonces, tenés que durar 5 años, 10 años, idealmente 30 años para tener resultados gigantes y poder disfrutar de esos resultados. Así que creo que lo más difícil es la longevidad del negocio, poder mantenerte a pesar de las adversidades. Y a mí, mirándolo para atrás, me costó mucho. Por suerte tomé las decisiones correctas y el negocio se mantuvo para llegar ahora. Eso por un lado, y va para todo. Otro desafío, si querés, o algo que noto mucho, que tengo que seguir trabajando porque me cuesta, es disociar o separar los resultados de ventas de hoy con mi percepción de cómo fue el día. A veces me pasa que, ponle que antes tenía en promedio 2 ventas al día. Hoy tengo 10 ventas y digo, qué buen día, y después, un mes después, tengo 2 ventas y digo, qué mal día. Pero lo que no me doy cuenta es que las 10 ventas llegaron por el trabajo que hice 2 semanas o un mes anterior. Entonces, si fue un buen día o un mal día a nivel progreso del negocio, depende de si avancé con la tarea más importante del día. Si yo le dediqué 1 hora y media hoy a la mañana a hacer anuncios, aunque hoy tenga 2 ventas y yo quisiera tener 10, hoy fue un buen día porque hice las cosas, tomé la acción correcta para que el negocio avance. Entonces, eso es algo que fue difícil al principio porque quizás tenía muchos resultados y después tenés días en que no tenés tan buenos resultados. Porque empezás a tener 10 ventas por día y ahora 5 ventas por día y decís, no fue un buen día. Y quizás me tiraba abajo por decir, no tuve las ventas que quería tener. Qué loco como muchas veces quizá uno te ve desde afuera, o quizá o tus compañeros, o quizá cualquier otro emprendedor que va a ver este caso, que se va a sentir quizá motivado, que todo esto que vos contás, lo que ocurre por dentro, muchas veces por fuera, la única persona que lo sabe y que lo vivió en carne propia, fuiste vos. Entonces, me parece buenísimo este espacio para también contar que del otro lado se sepa, o quizá el negocio que todavía no vivió estos altibajos, esto de relajarse, esto de mantenerse enfocado, y también que no es de un día para el otro. No es que pasaste de lo que facturaste en este mes de mayo que estamos cerrando, o lo que facturaste en abril, no es que pasaste de diciembre a abril, mayo, pestañeaste y mágicamente cambió el número, sino que fue gradual. ¿Cómo fue o cómo viviste todo ese progreso? En justo mi caso particular, creo que sí pasó esa sensación de como overnight success, de que una semana para la otra, o en este caso un mes para el otro. Si querés, a números particulares, por ejemplo, octubre, decíamos, estábamos en $1.000 a $1.500 de facturación. Noviembre, que ya había empezado a implementar algunas cositas, 2.000. Diciembre fue 2.500, que fue el primer mes de la mentoría, que ya habíamos empezado ahí a implementar cosas. Y en enero fue casi 10.000, de 2.500 a 10.000 en un mes. Creo que no diría que es algo que le va a pasar a todos, estoy seguro que no,
Pues mi negocio está hace 7 años, el producto ya estaba validado, ya tenía una base muy grande, la web ya estaba vendiendo, ya tenía clientes de antes, ya tenía una base y justo encontramos un producto que estaba en tendencia y lo aprovechamos al 100% y pudimos escalar. Me faltaba quizás esa como argollita de la cadena como para cerrar y que la cadena y que la máquina pueda empezar a crecer. Entonces sí me pasó de sentir ese éxito muy rápido. Obviamente lo que pasa con eso es que se empieza a romper todo por todos lados. Nosotros teníamos producción artesanal y vendes el cuádruple, tenés que trabajar el cuádruple. Y ahí empezamos a encontrar todos los cuellos de botella del negocio. Estábamos mucho tiempo en WhatsApp, mucho tiempo produciendo, mucho tiempo haciendo la logística de las ventas y ahí tuvimos que empezar a hacer cambios internos que no eran solo vender, ya no eran problemas de no tengo ventas, ahora el problema es no puedo satisfacer esas ventas, que son lindos problemas de tener, por suerte los tenía. Los próximos meses fue mantener ese nivel de ventas, pero haciendo más eficientes los procesos internos, o sea, el cuello de botella dejó de ser las ventas y ahora era WhatsApp, después fue la producción y de a poco fuimos trabajando todo eso y ahora estamos con los mismos niveles de ventas, o sea, justo mayo facturamos 15.000, no, perdón, abril 15.000 y ahora mayo va a estar alrededor de 10.000 de vuelta, o sea, estamos más o menos en ese rango entre 10 y 15, pero estamos mucho más tranquilos que en enero. En enero era 10.000, pero estamos incendio por todos lados y ahora estamos con 10.000, pero con las bases estables como para lo que se viene en los próximos meses. Sé que va a ser increíble, como ya siento internamente de que se vienen cosas muy, muy buenas, pero era necesario llegar a saturar el sistema. Esto lo hablamos un montón con vos de encontrar cuáles son los cuellos de botella y trabajar en eso. En enero encontramos un montón y lo fuimos trabajando y recién ahora está esa base resuelta para que ahora sí podamos volver a escalar. Y así ya no te retengo tanto tiempo, dos preguntitas más tenía acá guardadas. La primera es, ok, tenemos lo que quizá más llame la atención, que es la parte numérica, pero ¿qué otras cosas te llevas del laburo que hemos hecho? ¿Qué otros logros que no son el económico sentís que pasaste o que lograste o que conseguiste? Creo que a lo que me dio desde esa primera semana fue esa sensación de claridad y para mí la claridad da paz, es lo que hablábamos antes y eso me queda de saber que si me enfoco en la restricción actual del negocio y trabajo, sé que no necesito trabajar muchas horas, sé que si le dedico 1 hora al día enfocado en la tarea más importante del negocio y la completo, el negocio va a avanzar y eso, esa claridad, esa paz es invaluable. Porque vos podés tener todo el éxito a nivel económico y yo en lo personal lo tuve desde muy chico con mi trabajo anterior. Como programador siento que tuve mucho éxito, pero no tenía paz. Y ahora con el negocio, aunque obviamente hay problemas que te sacan la paz momentáneamente, en el macro sí siento esa claridad, esa paz interna de qué es lo que tengo que hacer para avanzar y poder disfrutar ese proceso y no quemarme en cosas que no son necesarias, no enfocarme en cosas innecesarias, eso principalmente, esa paz interna de poder ver las cosas con un poco más de perspectiva. Es un montón. Uno lo dice, estás en el día a día y decís, che, esto es importante o a veces quizás no lo vemos, pero yo que te escucho, te miro y digo, es un montón. O sea, de verdad es un montón. Y la segunda 100%. pregunta que tenía acá preparada, imagínate que este video lo va a estar viendo un emprendedor o una emprendedora que estaba en la misma situación. Quizás muchos, antes de entrar a nuestro programa y demás, se hacen esa pregunta de, che, ¿y si cierro o no cierro? Capaz que están medio jodidos de venta o capaz que, no sé, situaciones hay tantas como personas en el planeta, entonces no sabemos específicamente qué, pero es muy probable que quizá tengan ciertas dudas, incertidumbres. ¿Qué mensaje podrías darle a ese dueño o dueña de negocio que está dudando, que está ahí pensando y que por algún motivo específico le llegaron estas palabras que le vas a decir ahora? Le diría que se enamoren del problema que están resolviendo, porque creo, como decíamos antes, creo que la única forma de tener resultados es haciendo las cosas por mucho tiempo. Entonces, si vos te enamorás del problema que estás resolviendo, como me pasa a mí de quiero que las personas vivan una vida más saludable y eso lo voy a sentir hasta que me muera. Entonces, si yo creo en ese problema y creo en cómo mi producto, en este caso
mantequilla de frutos secos pueden ayudar a resolver ese problema, sé que lo voy a hacer por mucho tiempo. Y si lo hago por mucho tiempo, voy resolviendo los problemas. No importa si esta semana las ventas no fueron como quiero, si la semana que viene sé que es una semana difícil, sé que a largo plazo lo voy resolviendo y sé que lleva tiempo. Las cosas buenas llevan tiempo. Tener una buena relación, tener una buena salud, tener un buen negocio, requiere tiempo. Así que enamórense del problema que están resolviendo, porque si no, alguien que esté enamorado del problema va a durar más tiempo que ustedes y va a tener los resultados que ustedes querían tener. Hago un pequeño paréntesis, que pasa porque vemos muy frecuente, que probablemente, corregime Nico si me equivoco, pero Nico se refiere al problema que resuelven de sus clientes, no al problema que tienen ustedes, no al problema que tiene uno dentro de su negocio, sino al problema que tiene el cliente de uno. Que hago ese Exactamente. cliente porque uno quizá habla de problema, 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 y cuando uno dice problema, cuenta los problemas que tiene uno. Un negocio es resolver problemas. Alguien tiene un problema y elige comprar su solución. Y si ustedes aman resolver ese problema de esas personas, idealmente si aman a su audiencia, mejor. Yo amo a las personas que quieren mejorar su salud, amo a las personas que quieren mejorar cada día y quiero darles las herramientas que necesiten para resolver sus problemas. Y yo sé que yo sé que voy a durar más tiempo que mi competencia porque amo resolver estos problemas. Entonces, aunque quizás no esté en la misma posición que otras marcas que están hace mucho más tiempo o que arrancaron pero están como en una mejor posición a nivel mercado, los conoce más gente, lo que sea, yo sé que voy a durar, sé que va a haber longevidad y ese para mí es lo más importante. No digo de que sé que hay gente que emprende por la plata y está bien, emprende por el motivo que sea. Eventualmente está bueno encontrar ese problema que querés resolver en el mundo y emprender en relación a eso. Yo estoy seguro que vos, Mati, vos querés ver más emprendedores que vivan de lo que les gusta. Y por eso estás haciendo esto. Y por eso sé que vas a durar lo suficiente para tener los resultados. ¿Es así? 100%. Porque por más que uno emprenda por la plata, supongamos ese caso hipotético que acabas de decir, por más que emprendas por la plata, si no solucionás el problema, no pega, nunca va a pegar, nunca va a pegar la vuelta. Vos podés emprender porque querés mejorar tu situación económica, pero tu situación económica va a mejorar cuando vos soluciones de manera exitosa y de manera rentable también, a un precio justo, el problema de alguien más. Cuando vos mejorás y le aportás valor, mejorás un poquitito, no hace falta la cura o sea, nadie está hablando de eso. Cuando vos le mejorás un poquitito la vida al que tenés al lado, al que tenés enfrente, al que está del otro lado, recién ahí empieza a pegar la vuelta y vos vas a poder cumplir tus objetivos cuando tus clientes cumplan o se acerquen un poquito más a cumplir los suyos. 100%. Pero lo más importante es el foco en la longevidad. O sea, si hoy lo que pueden dar es una hora de foco al día en el negocio, pero lo pueden mantener por un año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, es suficiente. No hace falta matarse todos los días. Obviamente hay días que van a ser más duros y eso es inevitable, pero hay que enfocarse en la longevidad y que el negocio siga lo más posible. Y si te gusta solucionar ese problema en el mundo, lo vas a hacer. A mí me pasa que antes de esta reunión estaba comiendo algo con mis mantequillas. O sea, consumo mi producto todos los días. Entonces también estoy enamorado de mi producto y creo que resuelve el problema. Y es mucho más fácil avanzar cuando querés resolver ese problema, cuando crees que tu producto realmente resuelve ese problema. Así que ese creo que sería lo que les diría. Hermoso mensaje. O sea, de verdad es todo. De ese mensaje todo lo que está bien. Porque en definitiva es que hacer del mundo un lugarcito un poquito mejor desde el lado que a cada negocio y a cada uno le toca. Más grande, más chiquito el impacto, eso es lo de menos. Pero sí, entre todos hacemos el mundo un lugar un poquito mejor. Nico, de corazón, de verdad, muchísimas gracias. Creo que tu mensaje va a motivar a muchos dueños y dueñas de negocio. Vamos a dejar adjunto al video cuando lo subamos, tus redes, tu web, para que te conozcan, para que conozcan la marca, para que prueben tus productos. Y nada, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Mati. Es un placer haber estado estos 6 meses haciendo cosas en conjunto y seguir haciéndolo. Y dentro de 6 meses volver a hablar. A ver qué pasa. O un año. No hace falta 6 meses, pero en un tiempo volver a ver qué cosas nuevas, cómo también uno va evolucionando como emprendedor, aparte de cómo va evolucionando el negocio y lo visible, lo externo, ¿no? Estoy seguro que se vienen cosas muy lindas, así que Qué divertido. ojalá sea en 6 meses, un año, cuando sea, va a haber avances sí o sí. Totalmente. Oportunidades no van a faltar. Nico, muchas gracias. Un gusto, Mati.